Hola comunidad, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un caso, la verdad, un poco triste y bastante serio. Este caso pasó el año pasado, pero creo que a veces es bueno revivir estos casos porque a veces se nos olvida el gran mensaje que tenían. Hoy vamos a hablar del lamentable suceso que pasó con Homero Gómez González. Él fue un gran defensor de las mariposas monarcas, de verdad un gran defensor, y lamentablemente ahorita no se encuentra con nosotros. Homero Gómez González es de Ocampo, Michoacán. Él estuvo ahí, de hecho tenía un santuario donde tenía a estas mariposas monarcas en reserva. Ahora, para los que no saben mucho de las mariposas monarcas, les voy a platicar un poquito. La mariposa monarca es una mariposa, es un insecto, es yo creo que muchos lo han visto ya sea en fotografía o todavía mejor en vida real en algún punto de su vida. Estas mariposas emigran en los países de Canadá, Estados Unidos y llegan hasta el centro de México, por eso son bastante famosas y muy reconocibles. Y bueno, a lo largo de los años las mariposas monarcas han desaparecido, se están extinguiendo. De hecho, Cersei Society se dedica a hacer un recuento de las mariposas en California. ¿Por qué en California? Porque ahí es donde llegan todas las mariposas monarcas. Cuando ya viajan desde Canadá, llegan a California porque ahí es donde está como más calientito. Y luego ya en primavera se empiezan a esparcir en el resto del país de Estados Unidos y llegan hasta México, pero llegan primero a California todas juntas. Entonces ahí es donde aprovechan pues hacer este conteo. En el 2019 este conteo fue de 27,000 mariposas más o menos. En la primavera del 2020 fueron 2,000 mariposas. 2,000 mariposas, solamente 2,000 mariposas. Y en el invierno, en noviembre del 2020, fueron 1,800. 1,800 mariposas. De todas las que había, solo hay 1,800. Podemos ver que en 1997 pues había esta cantidad de mariposas reportadas en California. Y vemos que los lugares donde buscaron, pues fueron como en 100 diferentes lugares nada más y encontraron bastantes. Y podemos ver que pues en el 2020, 2019, pues buscaron incluso en 250 lugares, muchos más de los que habían buscado, por ejemplo, en los 90s. Y pues son pocas, de hecho ya ni sale en la gráfica. Como les decía, encontraron 2,000 mariposas nada más. Y bueno, ¿por qué se están extinguiendo las mariposas? Te has de preguntar. Pues bueno, según la World Wildlife Fund, la WWF, dice que la tala de árboles afecta negativamente al ciclo de vida de las mariposas monarcas y también de muchos otros insectos, no nada más de estas mariposas. Y pues claro, ¿por qué? Porque pues no tienen dónde vivir. Esto es un muy grave problema porque se desequilibra todo el ecosistema, se desequilibra toda la biodiversidad. Te voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entiendas, pero utiliza mucho tu imaginación porque no es un ejemplo realista. Pero imagina que nosotros los humanos solo podemos comer peces, no podemos comer otra cosa, que claramente en la realidad no es cierto, comemos de todo, literal. Pero digamos que solamente podemos comer peces. Digamos que otra especie está contaminando los océanos, los lagos, y eso está matando a los peces que nosotros comemos. ¿Qué sucede? Que mueren los peces y luego morimos nosotros porque ya no tenemos que comer. Y luego digamos que hay otra especie que nos come a nosotros y ahora ellos también van a morir porque solo nos comían a nosotros. Es un ejemplo, ya sé que no es nada real, pero así es como pasa con las distintas especies. Entonces, además de eso, las mariposas monarcas polinizan a las plantas. De hecho, hay muchas plantas que nada más se polinizan solamente por la mariposa monarca, por ningún otro insecto. Por eso es importante, porque pues pueden desaparecer otros insectos y pueden desaparecer otras plantas. Por eso Homero Gómez González se tomó esto muy en serio
y restauró todo el santuario del Rosario, que les digo que está ahí en Michoacán. Le dio vida, empezó con las redes sociales, de hecho hay un video de él diciendo e invitando como que a los turistas a que vengan a conocer el santuario, pues para concientizar obviamente de esta gran problemática y pues también de recaudar fondos, porque digo, las cosas no se pagan solas. Incluso su santuario fue reconocido por la UNESCO como una experiencia natural excepcional. Realmente hizo muy buen trabajo con este santuario. Y bueno, como dije anteriormente que la tala de árboles pues afecta muy negativamente a las mariposas monarcas, por eso fue que Homero Gómez González empezó a denunciar la tala de árboles clandestina. Y entonces pues fue cuando también como que sucedió esto de que desapareció y lo apareció sin vida. Entonces, pues los investigadores dicen que puede ser por muchas causas y de hecho mencionan una de ellas que a lo mejor fue por el crimen organizado, porque pues la verdad es que Michoacán ahorita sí es un poco inseguro, han habido asesinatos por el crimen organizado, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pidió a los investigadores que no descarten la posibilidad de que a lo mejor hay ahí vínculos de que las personas que hacían estas talas de árboles clandestinas tuvieron que ver con su muerte. Y bueno, pues sí, la CNDH pues no se le hace algo muy raro, y digo, creo que a nadie en México se le hace algo muy raro porque pues han asesinado a muchos periodistas y muchos activistas por querer lograr un cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si queremos hacer un gran cambio, como que al parecer no nos va a ir muy bien, pero también hay muchos cambios que sí podemos hacer como personalmente, donde sí pueden afectar y pueden mejorar un poco la situación. Si vives en el centro de México, algo que puedes hacer es ser voluntario en alguno de estos santuarios, o también si llegan mariposas monarcas a tu casa, que la verdad sería como bendito porque pues ya son muy pocas, y si ves alguna que esté herida, ayudarla dándole agua azucarada en una esponja, sumerges una esponja en agua azucarada y si la tienes que agarrar con mucho cuidado, mucha delicadeza, con tu dedo pulgar, tu dedo índice y sin apretar mucho, les digo con mucha delicadeza, ponerla cerca de la esponja y ella va a empezar a comer. Y bueno, si no vives en el centro de México, que la verdad, por ejemplo, ese es mi caso, lo mejor que puedes hacer es concientizar, usar las redes sociales, aunque la gente diga que solo usamos las redes sociales y que no hacemos realmente algo al respecto, pues creo que muchas veces no se puede hacer mucho al respecto, ya sea por situaciones de seguridad, o porque realmente económicas, que no se puede hacer algo al respecto. Obviamente si puedes visitar un santuario, si puedes donar este santuario, hazlo, porque sí lo necesitan, pero si no puedes, créeme que con concientizar y con compartir esto, o sea, esta problemática con tus amigos, de verdad está bien, porque al menos la gente no es como que no supo, ¿no? Algo que yo hago y lo voy a poner aquí. Yo platico a veces con mis amigos y, por ejemplo, con una amiga le dije, oye, ¿has visto una mariposa monarca? Me dijo, no. Le dije, pues es porque se están extinguiendo. Y me dijo, ¿cómo? ¿En serio? Y le dije, sí. Y le pasé las cifras que les acabo de decir, que en el 2020 solamente llegaron 2,000, o sea, el conteo solo fueron de 2,000. Por ejemplo, esta amiga no sabía de eso, aunque hubiera sido noticia nacional la muerte de este activista el año pasado, aún así, pues hay mucha gente que no sabe de esto y pues hay que compartirlo. Por eso es que estoy haciendo justo este video, porque no quiero que sea algo que se olvide. Al pasar un año, al pasar 2 años, tenemos que hacer algo al respecto, y más porque sí va muy de bajada la población de estas mariposas. La buena noticia es que estas mariposas se encuentran en otros lados del mundo, por ejemplo, se encuentran también en España, en esta área europea. Lo bueno es que pues no se van a extinguir de estos lugares, porque pues a lo mejor, ¿verdad? Yo espero, no sé, la verdad no investigué bien si España o estos países tienen buenas políticas para proteger a las mariposas,
yo creo que sí un poco mejor que este país. Eso es la buena noticia. La mala noticia es que las mariposas monarcas pues nos pueden dejar de este país, y no solamente ellas, también las demás especies que necesitan a esta mariposa. Toda esta información la saqué de varios links, se los voy a poner en la descripción para que apoyen a los periodistas que escribieron estas noticias, también a la Cersei Society, que pues se toma el tiempo, ¿no?, para hacer todo esto. La verdad yo espero que podamos hacer un cambio, aunque sea uno pequeño. Y bueno, espero que les haya gustado este video, a pesar de que haya estado un poco triste, un poco serio. La verdad pues sí, estaba bastante triste que una persona que sí estaba haciendo algo al respecto, que estaba denunciando a las personas que le estaban quitando el hábitat a las mariposas monarcas, pues terminó así. Yo espero que con nuestros pequeños cambios de al menos apoyar a los santuarios, de al menos concientizar un poco más a la demás gente, a lo mejor pronto las mariposas monarcas pueda ir su población subiendo. Pero bueno, amigos, si les gustó este video denle like, suscríbanse y nos vemos a la próxima.